Buenas tardes. En la clase del día de hoy vamos a hablar acerca del teorema fundamental de las razones iguales. Además de eso, vamos a hablar acerca de qué es una razón y qué es una magnitud. Acompáñenme. Vamos a recordar que una razón en matemáticas es el cociente entre dos magnitudes. La palabra cociente tiene que ver con la operación división. Y una magnitud en matemáticas es todo aquello que pueda ser medido. Todo aquello a la cual yo le pueda colocar un número se va a llamar magnitud. Como ya les había dicho, el objetivo del día de hoy es reconocer la propiedad fundamental de las razones iguales. Primero vamos a hablar de qué es una razón en matemáticas. Una razón es el cociente entre dos magnitudes. Vamos a dividir ese concepto en dos cosas. La palabra cociente tiene que ver con la división. Entonces vamos a dividir dos magnitudes. Y la palabra magnitud tiene que ver con todo lo que podamos medir en matemáticas o medir en este mundo, en este caso. La altura, el peso, las características que nosotros podamos medir en algún ser humano, en algún objeto, en alguna cosa que exista en este mundo, es una magnitud. Para ahondar un poco más en el tema, vamos a hablar de qué no es una magnitud. No es una magnitud, por ejemplo, los sentimientos, porque los sentimientos no se pueden medir. Con este ejemplo quiero decir que cualquier cosa a la cual nosotros podamos realizarle una medición va a ser una magnitud. Vamos a ver un ejemplo de una razón. En una fiesta hay 3 hombres por cada 5 mujeres. La razón por medio de la cual se puede expresar esta situación es 3 es a 5 o 3 de 5. Cualquiera de las dos expresiones se puede leer como 3 es a 5 o 3 a 5. En este caso estamos viendo una notación distinta. Estamos viendo una notación en la cual incluimos dos punticos. Entonces recordemos, el primer término se llama antecedente. El primer término se llama antecedente. Y el segundo término se llama consecuente. Siempre el primer término que aparezca se llama antecedente y el segundo se llama consecuente. En este caso, yo puedo colocar así en estilo fraccionario o puedo colocar utilizando los dos punticos. Y significa exactamente lo mismo. De nuevo, este primer término se llamaría el antecedente y este segundo se llamaría el consecuente. Las razones son iguales cuando guardan la misma proporción entre ellas. Es decir, cuando al realizar el cociente, el resultado es el mismo número. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos colocar que 1 de 2 o 3 de 6. Vamos a comprobar que estas razones son iguales. Entonces tenemos dos formas de hacerlo. La primera es una división. Si yo hago la división de 1 dividido 2, el resultado será 0.5. Exactamente lo mismo si yo hago la división de 3 dividido 6. El resultado es 0,5. ¿Listo? Entonces, como da el mismo resultado en la división, yo puedo decir que estas razones son razones iguales. Esa es la primera forma de comprobar que las razones son iguales. Otra forma de comprobarlo es si colocamos el mismo ejemplo. Vamos a colocar el mismo ejemplo. Vamos a hacer una multiplicación en cruz. 1 por 6 y 2 por 3. En este caso, 1 por 6 me da 6 y 2 por 3 me da 6. Si nos da el mismo resultado, quiere decir que las razones son iguales. En el caso que no nos dé el mismo resultado, no necesariamente tiene que ser que esté mal. Es decir, el hecho que las razones no den igual no significa que esté mal. Simplemente, ¿cómo se pueden encontrar series de razones iguales? Las razones iguales se pueden encontrar utilizando el método de complificación o el método de simplificación. Entonces, por ejemplo, tenemos una razón 7 octavos. Si yo quiero encontrar una serie de razones iguales, yo puedo hacer lo siguiente. Vamos a encontrar 3 razones iguales a 7 octavos. Puedo hacerlo por complificación. O sea, voy a multiplicar arriba y abajo por el mismo número, por el que yo quiera. En este caso, se me ocurre que puede ser por 3. Entonces, 7 por 3, 21 y 8 por 3, 24. En este caso nos dimos cuenta
que al multiplicar arriba y abajo por el mismo número nos da 21/24. Más adelante vamos a comprobar que esas razones nos dieron iguales. Sin embargo, también se puede hacer dividiendo. A mí se me ocurre que en este siguiente puedo encontrar una razón igual, pero por vía de división, o sea, simplificando. En este caso es una simplificación que nos puede dar un número decimal. Entonces, 7, y digamos voy a dividir en 2. 7 dividido 2, 3,5. Y 4 dividido 2, y 8, perdón, dividido 2 da 4. En este caso, la razón 3,5 es a 4 también es igual a la inicial 7 es a 8. Y la última, se me puede ocurrir multiplicar por 10. Entonces, puedo decir que 70 80avos también es una razón igual. ¿Cómo hacemos para comprobarlo? Pues recordemos que anteriormente vimos los métodos y dijimos que una de las formas de hacerlo era realizar la división. Si yo realizo la división entre el antecedente y el consecuente, es decir, 7 dividido 8, me va a dar 0,875. El resultado que me da es 0,875. De la misma forma, si yo divido 21 entre 24, me va a dar exactamente lo mismo. Me va a dar 0,875. Y lo mismo va a pasar con todos. En este caso, con eso puedo comprobar que todas las razones, en este caso, que saqué por vía de simplificación y simplificación, dieron razones iguales. La propiedad fundamental de las razones iguales es otro método para encontrar razones iguales. Es una propiedad que me enseña a jugar tanto con los antecedentes como los consecuentes. Vamos a plantear el siguiente ejemplo. Vamos a plantear que tenemos una relación de P es a 2 como Q es a 6 como R es a 8. Debemos encontrar el resultado, debemos encontrar el valor de P, de Q y de R. Y lo único que sabemos para esto, debemos encontrar ese resultado, y lo único que sabemos para esto es que la suma de P más Q más R es igual a 48. Eso es lo único que sabemos. Pues vamos a utilizar la propiedad fundamental de las razones iguales para solucionar este problema. ¿Qué me dice la propiedad fundamental de las razones iguales? Que yo puedo coger, en una serie de razones iguales, puedo coger una de las razones, en este caso voy a coger la primera, entonces P es a 2, y puedo igualar la suma de todos los antecedentes con los consecuentes. Entonces sería sumar P más Q más R y sumamos todos los consecuentes. 2 más 6 más 8. En este caso, ya sabemos cuánto es P más Q más R, porque el ejercicio no lo ha dado. Entonces yo puedo decir que P sobre 2 es igual a 48 sobre 16, realizando la suma de P más Q más R, que inicialmente me habían dicho que era 48, y 2 más 6 más 8, que me da como resultado 16. Tenemos una situación donde tenemos de las 4 números que necesitamos, tenemos 3. En este caso, por medio de una ecuación muy sencilla y multiplicando en x, podemos encontrar el valor de P. Entonces, vamos a hacer una multiplicación en cruz para determinar cuál es el valor de P. Y nos va a quedar que P por 16 es igual a 2 por 48. En este caso los números salen de acá. La raya azul me representa esta operación y la raya verde me representa esta operación. Efectuando las operaciones indicadas, yo no puedo saber cuánto es P por 16. En este momento no tengo cómo saberlo. Pero sí sé cuánto es 2 por 48, que me da 96. Ecuaciones sencillas, puedo saber que si el 16 se está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Entonces en este caso voy a tener que P es igual a 96 dividido 16. Y en este caso lo único que me queda por hacer es realizar la división. Hago la división de 96 dividido 16 y encuentro que P es igual a 6. Encontré cuál es el valor de P utilizando la propiedad fundamental de las proporciones o de las razones iguales. Entonces esto va a ser igual a 6. Hago exactamente lo mismo para sacar Q.
Entonces, para sacar Q, tengo la relación de que P es a 2, Q es a 6 y R es a 8. La única diferencia es que ahora no arranco con la variable P, sino cojo la variable Q. Entonces cojo Q es a 6 y igualo, sumo todos los antecedentes, los consecuentes. P más Q más R, 2 más 6 más 8. Nuevamente hago la operación y hago el reemplazo indicado. Q por 6 es igual a 48 sobre 16 y hago exactamente la misma operación. Lo que tengo que hacer es multiplicar cruzado Q por 16 y 6 por 48. Entonces me va a quedar Q por 16 es igual a 6 por 48. Entonces me va a quedar 6 por 48 es igual a 288. Entonces reemplazo. Q por 16 es igual a 288 y al 16 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Entonces va a quedar que Q es igual a 288 sobre 16 y en este caso solamente me queda por hacer la división y resulta que Q es igual a 18. Entonces tenemos aquí el valor de Q, lo reemplazamos aquí arriba, que es 18. Y terminamos. ¿Por qué terminamos? Porque si bien hace falta R, nosotros sabemos que P más Q más R es igual a 48. Pero ya sabemos que P es igual a 6, Q es igual a 18, faltaría saber cuánto es R. Pero la suma total nos tiene que dar 48, entonces eso quiere decir que R es igual a 20. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos en una próxima oportunidad.